¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el aspecto de la presión. Estábamos viendo escritura firme, floja, y vamos a ver el ejemplo que continuaba. A ver, esta era firme, más firme, floja, y acá quedamos, blanda. Bueno, este tipo de escritura es cuando la presión, aparte de débil, afecta toda la estructura de la letra. Hay un predominio de la curva por torsiones también, no tiene impulso porque no es una escritura rápida, esta es una escritura lenta, no tiene dinamismo, no tiene firmeza, aunque algunos trazos acá en este caso veo que tiene, acá por ejemplo, pero son muy escasos. Y la dirección puede ser descendente, que es el caso. Miren acá hasta el borde de la hoja, cómo van bajando los renglones. Puede tener barras de T cortas, flojas, ausentes. Y el coligamento, que todavía no lo vimos, ya lo vamos a ver, no puedo hablar de todo junto. En general es buclado, pero no tiene por qué tener tampoco todas las características estas que nombro, ¿no? Eso siempre en sentido general. ¿Qué quiere decir cuando una escritura es blanda? Si estábamos hablando de la escritura floja, había un poco de infirmeza en la personalidad, acá estamos hablando que el carácter es blando justamente, que también es permeable a las presiones que vienen del exterior, porque la voluntad es débil y hay pasividad, hay poco estímulo para superar todos los problemas, a veces se rinde fácilmente y no llega a lograr sus objetivos porque los abandona, porque tiene su adaptación es sin lucha, no resiste. Tiene una capacidad para hacerse querer la persona, pero hay que tener en cuenta que puede haber una falta de ética también. Todo esto lo tenemos que ir analizando, a ver por qué el sujeto está haciendo este tipo de escritura. No va a ser siempre una misma significación para todo lo que yo digo, porque puede haber tenido una mala infancia, donde no estaba bien estructurada su personalidad, donde estaba sometido, y todo es una cuestión de entrelazar el conjunto. Cuando el ambiente gráfico es negativo, tiene que ver con una libido débil, que en general estas personas son obstinadas, testarudas, negativas, y bueno, depende en qué ambiente se mueva, puede haber una moral dudosa. Esta escritura la elegí porque tiene alternativamente movimientos tensos y movimientos flojos. Acá vemos movimientos tensos, de arriba abajo, bien rectos, ahí se me mueve. ¿Ven? Acá, acá. Después tiene movimientos curvos, acá hay flojedad, incluso en el avance hacia adelante hay flojedad. Puede ser tensa en un sentido y floja en otro. ¿Qué nos indica la tensión? La tensión de los frontales nos indica la propia fuerza moral, es decir, la firmeza de la personalidad que ya expliqué, que le puede dar inseguridad, dudas, acá hay fluctuaciones, Acá al mismo tiempo tiene por un lado una fuerza moral que después tiene dudas, inseguridad. Y luego está los trazos de expansión, que son los de izquierda a derecha, que tiene que ver con la fuerza de expansión de la persona, el empuje para realizar las tareas, la voluntad o la claudicación. Bueno, en este caso, miren ustedes acá cómo ha torcido el trazo, acá también. Es decir, en la parte de la propia fuerza moral tiene las dos alternativas. Y con respecto al avance, la verdad que
no vemos acá que vaya mucho. Miren, acá esta barra de T, ¿cómo cae? Bueno, eso tiene que ver también con testarudez. Ya lo vamos a ver cuando veamos letras reflejas. Yo ahora no puedo cambiar de tema si no hacemos un embrollo con la clase. Es decir, que cuando la escritura es alternativamente tensa y floja, tanto sea en un sentido vertical u horizontal, nos está hablando de una ambivalencia que tiene la persona, que tiene unas veces firmeza, otras veces se deja influir, vacila y cede sin resistencia, tanto a las influencias que se le presentan socialmente o familiarmente o profesionalmente. Es decir, que en unos momentos impone sus ideas y en otros momentos se deja influir. ¿Qué es lo que pasa? Es alternativamente tensa y floja la escritura. Esta persona tiene dificultad para poner en actos sus pensamientos y le cuesta decidir. No tiene, digamos, suficiente fuerza realizadora. Cuando es un ambiente gráfico negativo, quiere decir que hay un desequilibrio afirmativo, expansivo, en los dos sentidos. Y puede haber una agresión reprimida que hace que se autodesvalorice, que lo lleve a la angustia, a la depresión. Todo eso tenemos que analizar con todos los aspectos gráficos. Acá esta escritura, bueno, ya entra en otro tema que quisiera comenzar en la clase siguiente, así nos queda bien aclarado el tema de la atención. Creo que en la clase siguiente ya lo terminamos. Bueno, los espero en la clase próxima, si les interesa. Hasta pronto.